Alianza, servicio de acompañantes y enfermería en Sánchez, esquina e Ituzaingó, en la ciudad de Mercedes, presenta Las Cosas en su Lugar, con la conducción de Jorge Pinazo Muela. Bien, estimados amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Hoy comenzamos con lo que ya les habíamos prometido a ustedes, con esto de presentar a cada uno de los candidatos que van a ser a la Intendencia Municipal de Soriano. A la Intendencia de Soriano, no es más municipal. Entonces, vamos a hablar y vamos a comenzar a hablar con cada uno de ellos, y sobre todo los primeros que vamos a traer son la gente que comienza recién en política, ¿no? Porque después tenemos otros candidatos que ya están, han sido candidatos antes, algunos han sido intendentes, en fin. Entonces, para darles la primera oportunidad para que ustedes, que están del otro lado, los conozcan. Y eso hoy tenemos la visita de Cabildo Abierto con el coronel Martín Sande, que es candidato a la intendencia. Es uno de los dos que tiene Cabildo Abierto en el departamento de Soriano. Entonces, aquí vamos a arrancar, vamos a charlar primero su presentación, quién es, la persona, él puede hablar lo que quiera, ¿no? Esto es totalmente abierto, pero lo importante y fundamental es que ustedes vayan sabiendo quién es, aunque Martín es una persona conocida porque estuvo de jefe del batallón acá, y fue una persona muy abierta a la sociedad, ¿no? Fundamentalmente a la sociedad de Mercedes, porque es la que tiene más cerca, y eso es muy importante para él mismo, para que la gente ya lo conoce, sabe quién es, en muchos aspectos, sabiendo que la gente que iba ahí al cuartel por necesidades de cantidad, sobre todo, fundamentalmente, las entidades deportivas, que eran las que más, y algunas sociales, pero las entidades deportivas, que eran las que más siempre se han nutrido de la colaboración del cuartel, ¿no? Cuando decimos el cuartel, hablamos del cuartel nuestro, acá en número 5, en la ciudad de Mercedes. Así que, Martín, bienvenido como siempre, buenas noches, y bueno, vamos a conversar algo, vamos a conversar. Cómo no, bueno, primero que nada, buenas noches a usted, Jorge, y a la audiencia. Y también agradecerle por la invitación que me ha hecho. Martín, tuvieron asamblea o la convención, sí, eligieron candidatos, ustedes van con dos candidatos, ¿no? Sí, exacto. Sí. Entonces, digo, preparándose como una buena estructura, ¿no? Porque en definitiva, más allá un partido nuevo, totalmente nuevo, con un montón de cosas que tienen que aprender en el camino, esto es como, se hace camino al andar, ¿no? Se va a ir haciendo y van a ir agarrando fuerza a medida que vayan participando. Porque ustedes en primera instancia no iban a participar en la elección departamental, no tenían como algo de idea de no presentarse. Nosotros sí, la lista 456, desde que empezamos en abril, mayo, sí. Ah, sí. Ya habíamos empezado ahí con la idea de que terminaba, era un año, que empezábamos en mayo del año pasado, abril, y terminamos en mayo de este año, el tema. Nosotros la lista 456 sí, ya, desde el principio habíamos dicho que sí. Sí, la otra lista, ya por noviembre, diciembre, dijo que no se iba a presentar, y nosotros le dijimos, bueno, nosotros sí nos vamos a presentar. Tuvimos una reunión con Manini y Río, y nosotros dijimos que sí, que nos íbamos a presentar, así sacáramos 50 votos. Sí, pero teníamos que presentar, y nos íbamos a presentar, y no importa la votación. Y vamos a tratar de llegar lo más lejos posible, por supuesto. Y bueno, y seguimos ese camino, y bueno, después al final la dirigencia de la otra agrupación, la de la 1301, optó también por presentarse. Esa era la idea. Está bien, bueno, en los partidos cuando no la confrontación, sino cuando hay diferentes ideas, es bueno porque eso lleva a otra claridad, lleva a unar esfuerzos en muchos casos, y bueno, y trabajar en complementación, porque eso es la política, ¿no? Es decir, es saber de alguna manera, uno puede ser mayor que el otro, evidentemente siempre sucede. Es muy difícil que los dos sean parejos, pero normalmente es porque uno empezó primero, por el otro, por una cantidad de cosas que se dan, y seguro, y por gustos, ¿no? Que puede tener incluso la misma gente. Yo creo que es muy bien y es sano que ustedes siguieran el camino de decir, para que no se diga, no, este es un partido efímero,
es hoy, es para esta elección y no es más. No, esto ya viene con otra perspectiva. Es decir, ustedes buscan y tener representación tener representación en la Junta Departamental es muy bueno. Sí, esa es una de las, diría que si no llegáramos a la intendencia, ya vemos que es un camino muy difícil. Seguro, sí, empezado. Correcto. Por supuesto que es muy difícil, pero no imposible, eso es cierto. Mucha gente me dice, no es imposible. Sé que es muy difícil. Seguro. Bueno, pues por lo menos vamos a presentar un programa, como estamos elaborando, que ya lo tenemos ya a media, incluso estamos esperando otros, la gente de los pueblos de la línea, que ya le presentamos el borrador y eso, que nos van a hacer llegar otras propuestas que tienen. Exacto. Pero la idea sí es llegar por lo menos a tener un representante en la Junta o en el mini parlamento, como le llamamos nosotros, pero está bien. Para marcar presencia y colaborar en su momento. Es muy importante la Junta si se diversifica, ¿no? Si vos tenés distintos, si tenés todos los partidos que intervienen, que tengan representación, porque eso hace enriquecer la discusión bien, no esa discusión chabacana, politiquería, eso no. La que sirve. Y después fundamentalmente porque se puede trabajar en conjunción, se puede trabajar unido para el departamento. El departamento le urgen un montón de cosas. Fundamentalmente, lo más importante es tratar de conseguir empresas, tener trabajo. Inversar. Es difícil. Yo sé que está un poquito, eso también va un poco de la mano a nivel nacional. No, por supuesto. Pero por supuesto que también hay que tratar de facilitar acá las cosas para que vengan las empresas. Sí. Capaz que me quede un poquito para atrás. El tema de la convención, nosotros, para no seguir el tema acá, pues enganchamos y seguimos, si le parece. En el tema de la convención sí estaba, en un principio iban a presentar nosotros, pues ellos se iban a presentar, surgió el tema de la otra candidatura y se presentaron. Cuando fue la convención tuvimos ahí unas diferencias, pero le tuvimos que otorgar un par de convencionales para que pudiera ceder. Sí, porque no llegaban, la otra lista no llegaba. Porque en realidad la lista original que se presentó a las internas, solo la 456, la 1301 surgió después. Pero sí se le dio 2 convencionales para poder llegar al número y poder llevar adelante el candidato que ellos presentaron. Pero eso está bien, digo, esa convivencia en los partidos, bueno, hacerla. Yo me recuerdo el Partido Colorado también hizo y lleva 3 candidatos. Y creo que mejor. Y lleva 3 candidatos gracias a que la mayoritaria, la lista mayoritaria repartió sus convencionales y pudo que los demás se dieran a eso. Y eso es lo que interesa, digo, si los partidos deben unificarse de alguna manera, es decir, y no buscar, porque en definitiva también, de a montoncito, es que se hace el montón grande. Sí, exactamente. ¿No? Aparte la gente, de repente hay determinados candidatos que no le gusta o no le gusta y le gusta más la otra. Sí. Y si tiene otra opción, va a votar la otra opción y va a contribuir al propio partido. Porque de repente si tenemos un solo candidato, alguien no gusta de mí o la lista que tenemos, capaz que se va para otro partido. Es un voto que se va a perder uno o muchos. Es Graña ese. El otro es Graña. Estábamos hablando justamente, en general no tenemos experiencia en política, yo hace muy poco. El año pasado me inicié, pues realmente mi actividad militar no, te tenía impedido. Por lo menos política partidaria, más allá que uno muchas veces dice, no puede estar en política, no hacemos política partidaria, pero hay actividades que en definitiva son políticas. Sí, porque yo, por ejemplo, me hablaba del tema deporte que apoyábamos, ¿no? Pero nosotros, donde capaz que apoyamos mucho, nos agarró una sequía y después una lluvia bastante grande entre el 2009 y 2010, cuando yo era jefe, y después nos tocó la gripe aviar, también fue obligado. Es decir, que yo estuve en el tema del comité de emergencia, entonces ahí también colaboramos mucho aquí. No, pero amén de eso, es decir, uno rescataba el deporte porque es lo que a veces se fija mucho más. Se apoya mucho todas las delegaciones que vienen. Todas las delegaciones se apoyan, ¿no? Pero y habría cosas que no se podría hacer si no tuviera no colaborara el ejército, ¿no? Es decir, por supuesto, lo hemos visto hacer cantidad de cosas que hace el ejército y fundamentalmente en los momentos más difíciles. Es decir,
en aquello, por ejemplo, como tú decías, en el caso de la sequía, en el caso de las inundaciones, en eso de la gripe aviar, por ejemplo, que ahora se viene la otra gripe, pero sí. espero que no llegue a mucho. No, esperemos que no llegue ahí, pero ya estamos rodeados, ¿no? Sí. Ya estamos rodeados. Igual yo sacaba la conclusión que muchas veces ese tema me parece que a veces termina siendo más comercial o económico, para bajar una potencia de la otra, me parece que viene por el tema ahí. Yo creo firmemente que todo esto es un tema económico. Sí, porque aparte los números de fallecidos, el porcentaje, ayer estaban dando el número que habían 120.000, han sido afectados, muchos que se han recuperado, pero en realidad los muertos no llegan a 4.000 o cerca de 4.000, es decir que estamos por debajo de los 4%. Sí, la mayoría son con enfermedades colaterales. Sí, porque tienen otras enfermedades que eso sí lo afecta, porque es muy agresiva al principio. Si al principio la toman bien para poderla tratar, inmediatamente la persona se recupera. Sí. Porque y hay que ver qué edad, muchas personas. Hay que ver qué edad afectó más. Según hay unos datos por ahí, todavía no tenemos, pero sé que hay unos datos que están corriendo que las personas de mayor de 60 años afectaban más. De 60 años para arriba. Es lo que más afectaba. Entonces, sí. O por lo menos los fallecidos. No que tengan la enfermedad. Los fallecidos han sido... Exacto, es más seguro siempre y ataca a esa persona de 60 años para adelante, pero que también ya tienen otras afecciones muy complicadas. No quiere decir que no muera uno de 30, porque mañana uno de 30, 40, ya ¿quién que dijo? No hay reglas sin excepción. No hay reglas sin excepción. Los datos creo que tienden a esos datos. Por eso digo, tampoco... Hay que cuidarte, hay que tomar todas las medidas, todo como dice Gamán. Todo, sí, perfecto. Yo creo que eso es fundamental y que entre en conciencia la gente, ¿no? Es decir, que hay que ser consciente de eso, ¿no? Con aquello otro, con el dengue, con todo eso. El dengue capaz que sea más grave todavía. Sí, mucho más grave. Es más difícil recuperar un dengue que una gripe. Exacto. Que a veces no le damos la importancia. No, sí, sin ninguna duda. Acá y ahora se habían puesto un poco las luces rojas a raíz de Paraguay, en Salto. Creo que en Salto. Sí, en Salto, en Salto, 2 casos hubo en Salto. Sí, ahí está. No eran, creo que no eran autóctonos, eso eran... Autóctonos, creo que había uno que... un autóctono. Tengo entendido. Sí. Pero creo que había uno, justamente fue la alarma que... sí, ese último, que aparentemente es una señora que se infectó en una placita. Sí, aparentemente. Aparentemente, de acuerdo al estudio que tienen, ¿no? Tampoco no puede ser tan así, tan preciso, ¿no? Pero el tema fundamental... Capaz que no fuimos del tema, capaz que lo saqué del tema central que era, hablábamos de... Todas estas cosas es bueno para también que sepa que usted tiene conocimiento de las cosas. ¿Sí? En todo este tipo de cosas es tener conocimiento, ¿no? Usted puede ser mecánico, pero puede saber también de carpintería, puede saber de ingeniería, puede saber de otros temas, sin ser técnico en eso, pero tiene conocimiento, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? Es lo que tiene que tener un intendente, ¿no? Un intendente tiene que tener conocimiento, que no quiere decir que sepa todo. Por supuesto va a tener un equipo atrás. Tiene que tener un equipo, hay una cantidad de cosas. El tipo, si no es arquitecto, no va a saber levantar una casa, pero va a tener nociones de cómo se levanta una casa. Más o menos nociones, ¿no? Y va a tener su arquitecto. Y ahí va a tener el especialista. Hay una división o dirección de arquitectura. Si ahora se dividieron, antiguamente era obra y arquitectura, ahora es solamente obra por un lado, es muy amplio, obra y atiende todos los caminos, todas las calles, de todas las ciudades, y no es... Eso ya hace años, tengo entendido, hace años que se está dividiendo. Sí, mucho, desde el 85 está dividido. Sí, por lo menos... De ahí cuando estuvo Martino se armó diferente porque las direcciones tenían que ser por el gran trabajo que tenían, ¿no? Y aparte no se podían entregar las dos cosas, es decir, poco. Entonces ahí complemento una de la otra, sí, pero no entreverarla en cuanto a los temas son totalmente distintos, ¿no? Sí, porque arquitectura capaz que más planifica las planificación, obras y el otro ejecuta lo que planifica. El otro ejecuta y planifica también porque ya trabajan ingenieros, cosas en el que caso de seguro, por ingeniería de camino usted tiene los ingenieros viales, ¿no?
Entonces hay una cantidad, y aparte maneja una estructura de maquinaria muy grande que arquitectura no lo maneja. No. Arquitectura maneja mucha teoría, mucha cosa, que depende exclusivamente del hombre, ¿no? Es decir, de las personas que están a cargo, que empieza con el capataz general, y después los capataz y después los oficiales, ¿no? Que son los que trabajan, y en realidad después los peones, que son los que ejecutan la obra. Pero fundamentalmente esas cosas son las que hay que planificar y hay que hacer. Y ahí está sí, la perspicacia que puede tener el intendente de saber planificar. Exactamente, sí. ¿No? Sí. Es decir, como decimos vulgarmente, no le metan el perro. Sí, ¿no? sí, exactamente. Esté atento y sabe que si hay un gato metido, sabe que hay un gato. Entonces ahí puede trabajar en eso, y a veces hay exceso, porque también los profesionales a veces, y los que son técnicos muchas veces se exceden, porque a veces quieren hacer un castillo que no tienen la base como para hacer un castillo, ¿no? Entonces son cosas, son detalles. También está lo otro que los cercena muchísimo, es el tema presupuestario, ese es el tema del dinero, ¿no? Exactamente, sí, ese es un tema que hay que ver cuáles son las prioridades. Sí, si es ese castillo o la casa de un abuelo. Sí, que de repente exacto. Además las lonjas salen siempre del mismo cuero, sí, porque esa no se divide, ahí salen del mismo lado. Entonces el contribuyente que pone la plata, pone el dinero. Y van a encontrarse, por supuesto, ustedes, y si les toca llegar a estar en intendencia, con más razón, de un detalle muy importante. Al departamento de Soriano es un problema muy histórico, tradicional, y los montevideanos son muy enemigos de Soriano, ¿no? En general creo que la gente de Montevideo está un poquito, le da la espalda al campo, y en general a todos, no solo a Soriano. No, pero a Soriano por lo histórico, ¿no? Bueno, el tema histórico. Amén por el campo, por lo que es el campo, y por lo otro por lo histórico, ¿no? Ellos no pueden seguir admitiendo, no han podido admitir y absorber que el movimiento de la patria nació acá, por más que se diga que sí, que no, pero los movimientos grandes fueron en esta zona. Y desde el 28 de febrero, el 11 de abril, cuando Artigas realmente se hace cargo, bueno, después continuó con... Hay un montón de hechos. Hay hechos que se prepararon. El desembarco de los 33 en la Graciada, el abrazo Monzón, que está discutible si se hubo o no hubo. Bueno, es un poco la teoría. Pero eso es teoría que fue una época que uno a veces, o determinadas actividades de esa época, que uno a veces no la puede calificar con los argumentos que tenemos hoy. Y también yo lo escuché una vez. Por eso escuchaba una conferencia de don Juan Pibel Devoto, ya veterano, muy viejito acá, tenía cerca de 90 años cuando vino. La última vez que yo lo escuché, ¿no? Él vivió más todavía, ¿no? Pero hablando de también el historiador tiene las veleidades de escritor. Sí. Y entonces es romántico en sus expresiones, en crear la historia. Es difícil que sea independiente. Seguro, también. Es muy difícil, porque es muy difícil que siempre para uno, para el otro, siempre lo vuelca. Muy difícil que sea realmente objetivo en todo eso. Entonces a veces esperaba Acá siempre se hablaba de que los historiadores, en la época que los dos partidos tradicionales eran los que estaban siempre en el gobierno, era de que la historia la habían hecho los blancos, ¿no? Es decir, porque los blancos eran... Sí, y en verdad la mayoría de los historiadores eran blancos, ¿no? Pero hubieron blancos que fueron historiadores y también trataron de estar ubicados, es decir, estar ubicados realmente en la historia, ¿no? De mentir, de hacer cosas. Por ejemplo, muchos historiadores le crearon una muy mala imagen, que si bien no era una excelencia, Rivera, pero en definitiva hizo un montón de cosas. Sí, también ese era un ser humano. Era seguro, era así. De haber hecho muchas cosas positivas, muchas cosas que de repente le robó. Lo mismo le ha pasado a Oribe. Sí, a Oribe. Yo creo que ya a esta altura tampoco no podemos poner leía los otros días, en un diario leía el tema de la historia de Oribe, ¿no? En un raconto de cosas, y es cierto, Oribe fue muy vilipendiado, ¿no?
y sobre todo porque él era rosista. Entonces, no, que era el que mandaba a degollar, y no era así, porque Oribe no era un tipo violento. Era un gran militar con una gran personalidad. Y era muy estricto. Muy estricto, sí. Capaz que Rivera un poco, por lo menos el concepto que tengo, Rivera un poco más... sí, Rivera era más vivaracho. Era más chabacano. Ahí está, más chabacano. Capaz que le llegaba más al gaucho. Le llegaba, sí. El otro era más estructurado. Estructurado, sí, muy más ajustado a lo que era el militarismo, ¿no? Es decir, y más en esa época. Sí. De esa zona. Pero el degüello, por todo entendido, era que no se podía dejar gente herida por el tema, por determinadas creencias. También. Había determinadas creencias que no se lo podía dejar herido, Sí. no, que había que matarlo, había que degollarlo porque no se podía, porque no se lo podía recuperar. Muchas veces. Sí, hay que estar en la época, vivir en ese momento. Pero hoy no podemos, con los elementos que vivimos hoy, calificar las cosas que se hicieron hace 2 siglos y menos. Pero cosas más viejas todavía, más tú que has estado en el ejército y que sabes, y sabes bien que hoy las armas modernas, y está bien que en el Uruguay no se usan, pero y no las tenemos, pero sacar la cuenta en otros lados, esas otras guerras son terribles, peores que de aquellas antiguas, que era lanza y espada, son terribles, porque las personas quedan totalmente mutiladas y la que no se muere queda totalmente inservible, ¿no? Queda un vegetal, queda ahí, porque los deshace, ¿no? Y hoy es otra cosa, hoy no hay ningún miramiento, y en esa época se hacía porque por el honor, porque se creía en algo también, porque se creía que eso era lo mejor. Es decir, lamentablemente había que matarlo porque no tenía cura. Y iba a quedar o se iba a morir sufriendo, entonces no querían que sufriera. Exacto. A veces se hacía. Es un poco. Es un contrasentido, ¿no? Es decir, era todo un contrasentido, pero era así, y bueno, y a veces las cosas se hacían totalmente distintas. Pero en lo fundamental de esto, que nosotros lo que queríamos hablar, retomando el tema, nos hemos ido un poquito por la rama, pero igual. Pero es bueno, siempre sirve, y a la gente le gusta, es decir, a la gente le gusta que la gente que viene, que conoce, que puede hablar de cosas que a veces hay que desasnarse, es decir, muchas veces nos parece que sabemos todo y no lo sabemos, y entonces es bueno las opiniones de otras personas. Es muy interesante, es decir, bueno, pero hablando, yendo a lo de ustedes, a lo que es Cabildo Abierto, ¿no? Toda una novedad, ¿no? Una novedad, una cosa que nadie se le explica todavía de por qué, cómo nace y con qué fuerza nace. Sí, creo que ya iba para los 15 años de gobierno del Frente Amplio y que venía en decadencia. Y surgió, creo que con uno en este caso con Manini, que era el comandante jefe del ejército, muy conocido, y que tenía ya en su fuerza, es decir, en nuestra fuerza, he sido parte de eso, que es el ejército, un liderazgo muy fuerte. Y al haber surgido ese inconveniente y haber sido desplazado del cargo, y Manini haberse metido en la política, creo que hubo una serie de elementos que ayudó a que creciera. Usted sabe que es muy particular en el Uruguay, a veces las personas que caen, no en la desgracia, pero sí caen, se cometen errores contra ellos, que fue lo que hicieron contra Manini, porque Manini lo que dijo, ¿por qué no le gustó al gobierno? Porque le dijo al gobierno que era lo que estaba haciendo mal, es decir, a grandes rasgos. Pues eso, había que leer entre líneas una cantidad de cosas, pero era así. Y había vapuleado este gobierno que se fue, vapuleó mucho a las Fuerzas Armadas. Mucho. Tomando venganza de algo que no debían haber hecho. Yo creo que podían haber gobernado mucho mejor y haber que las Fuerzas Armadas fueran fuertes, porque son necesarias en un país. Acá son necesarias para una cantidad de cosas. Las Fuerzas Armadas, bueno, la prueba está que cuando terminaron utilizando las Fuerzas Armadas en Montevideo para juntar la basura, ¿no? Sí, siempre se acude. Pero creo que el tema
de la izquierda ya está basado en el tema de Foro San Pablo, que ahora se juntó en Puebla, en México. Sí. Es algo que quieren eliminar. Sí, los ejércitos. Eliminar a los ejércitos. Sí, y creo que eso no es un buen camino. No es un buen camino. Eso termina porque no. Eso es lo que se llama el progresismo, ¿no? Que no se sabe qué filosofía es, y de dónde viene y a dónde va. Porque esos son los peores elementos que tiene. No se sabe de dónde viene y tampoco... Muy heterogéneo. Porque aparte no es el comunismo puro, que ya cayó, que ya... eso ya es obsoleto, totalmente obsoleto. Entonces... El Partido Comunista sí existen en dos países del mundo nada más. En el Uruguay y en el Vietnam. Después los partidos como estructura, como partidos no existen. Existen los movimientos, sí, dicen ser comunistas. Pero los comunistas en realidad no, ni en China existe el comunismo ya. Sí, bueno, ¿no? Ya hoy en día para la parte comercial y económica no es un país es una economía de mercado. Exactamente. Es una economía de mercado. Puede haber una política interna que tampoco puedo hablar porque no la conozco en profundidad. Martín, se nos va el tiempo. Fundamentalmente esta es la primera vuelta, un poquito para que la gente del otro lado también sepa quién es que está acá y su conocimiento y todo eso. Ya en la próxima vez vamos a hablar un poco más del programa. Por lo que me está diciendo, me va a invitar de nuevo. Entonces, lo vamos a invitar, sí. El programa ya lo tenemos. Porque eso es un poco la idea de que vengan y que cada uno haga su propuesta. Sí. ¿No? Por lo menos la idea nuestra del canal con la señora y con Román. Hablamos ese tema para que todos tengan la misma oportunidad. Más allá después que si usted hace más publicidad en un lado, más publicidad en otro, si usted se mueve, eso depende de las personas, ¿no? Depende de la estructura también que tengan el partido. Y el tema económico. El tema económico, más que ahora algo pudimos obtener de los votos, no tenemos base económica, entonces nos manejamos con un poquito de dinero. Pero sabiéndose administrar se puede llegar. Sí, se puede llegar. Hay que saberse administrar. Y usar mucho las redes sociales. Que también hoy en día las redes sociales son muy importantes. Eso es y bueno, y el programa, como ya le dije, estamos ahí encaminados. Está bien. Así que por ahora muchas gracias, y nos estaremos viendo nuevamente, ¿no? ¿Cómo no? Muy bien. Muchas gracias, Martín, muy amable. Señores, vamos a un corte y enseguida vamos a estar con ustedes. Servicio de acompañante y enfermería. Cobertura a las 24 horas. Compañía en internación y domicilio. Enfermería domiciliaria. Toma de presión en domicilio. Alquiler y ventas de equipos médicos. Visita médica de apoyo. Equipos de técnicos integrados por nutricionista, psicólogo, partera, podólogo, etc. Ituzaingó y Sánchez. Teléfono 453-257-29. Mercedes. Estamos también en todo el departamento de Soriano. Pizzas Caseritas, un mundo de sabores y sensaciones. Pizza con mozzarella, con jamón y mozzarella, con jamón y aceitunas, con salame y morrón, con champiñones, con panceta. Sándwiches calientes. Fainá. Probá la pizza de la casa. De lunes a sábados, de 20:30 en adelante. Ituzaingó 525, teléfono 4532-0842, 4533-4349, 099-533-186. Silvana Gobi Williman, Seguros. Mercedes, Florencio Sánchez, 930. Teléfono 4532-6061. Palmitas, 18 de julio, sin número. Teléfono 4537-9831. Celular 099-533-733. Banco de Seguros del Estado. Mafre. Sancor Seguros Uruguay. Porto Seguro.
Tu mejor opción al momento de pensar en tus seguros. Silvana Gobi Williman, Seguros. Barraca Castillo, todo en materiales para la construcción, pinturas, ferretería, electricidad, sanitaria, bazar, tapicería y cortinados. Horario de 8 a 12 y de 14 a 18:30. Teléfono 4534-3472, 4534-2701, Puig 2088, Dolores, Soriano. Bien, estimados amigos, seguimos presentando, como dijimos, bueno, no por no ser conocidos, sino que hoy en un rol totalmente distinto, candidato del Frente Amplio a la Intendencia Municipal, entonces nos visita la presencia en esta primera rueda que estamos haciendo de presentación, fundamentalmente reiterando también de que es las personas que nunca han sido candidatos, así en esta fórmula de ser candidato a la Intendencia. Entonces, para tener y darle otra connotación, para que ustedes lo conozcan, porque también en el caso de la persona que tenemos con nosotros, es una persona que estuvo 15 años como edil, conoce la metodología, lo que es una Intendencia Municipal. Pero lo importante de todo esto es que ustedes también, porque después pasó mucho tiempo de no estar acá en la ciudad de Mercedes, estaba en otra actividad, integraba con el ministro Aguerre, integraba el Ministerio de Ganadería y Agricultura y Pesca, y entonces tenía otras actividades, amén de su actividad privada y particular, ¿no? Entonces lo invitamos y está con nosotros el ingeniero agrónomo Inocencio Bertoni. Es candidato a la Intendencia por el Frente Amplio, y eso, bueno, es uno de los 3 candidatos que tiene el Frente en el departamento de Soriano. Así que le damos la bienvenida, muchas gracias por venir y tomarte tu tiempo, ¿no? Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación y por recontarnos, me decía realmente. De veras, porque no nos veíamos, años. por lo menos conversando. Y bueno, esta oportunidad de comunicarnos, como tú decías, con los vecinos y con las vecinas del departamento, y en esta etapa sobre todo temprana de la campaña, donde con menos fragor y menos calor podemos conversar de las cosas más tranquilas, más de presentación de uno mismo, seguro, de sus expectativas, pero también de las visiones que se tiene sobre la Intendencia y el futuro del gobierno departamental. Entonces, muchas gracias por esta invitación. Lo importante de esto, Inocencio, es que la gente a través de esto te pueda ir conociendo, por supuesto. Ya acá hay una cantidad de gente que son abonados, hay 4.000, 5.000 personas que son abonadas, llega a un amplio espectro de la ciudad y fundamentalmente un poco más al tema de la periferia, ¿no? Es decir, que no estamos hablando dándole una connotación social, no, nada, sino que cuando hablamos de la periferia, que no es del centro exclusivamente, sino que es muy del costado. Y hoy la ciudad ha crecido enormemente, ¿no? Ha crecido enormemente a través de la vivienda, de las cooperativas, haciendo cantidad de vivienda, y se va cada vez más expandiendo, ¿no? La ciudad, quiere decir, no es fundamentalmente son barrios toda de gente de trabajo, trabajadora, ¿no? Es decir, que eso que es interesante también. Sí, lo que es claro, ya que entramos en este tema en particular de la vivienda, un poco las características que tenemos en el país y en Soriano en particular, cómo se viene dando, ¿no? Si uno mira la población del Uruguay, somos una población que no crece. No crece. Desde que nosotros íbamos a la escuela y hace
bastante. Hace bastante tiempo, sí. Éramos 3 millones y poco y seguimos siendo 3 millones y poco. Sí. O sea, es una población claramente que no crece, pero sí hay una demanda insatisfecha de viviendas, de soluciones habitacionales, porque indudablemente es uno de los temas que siempre queda relegado. Históricamente en una misma vivienda conviven más de una generación, 2 o 3 generaciones. Exacto. Entonces siempre lo que se haga en materia de vivienda es necesario y siempre se va a estar sin satisfacer la demanda total que va a seguir habiendo. Por lo tanto, es uno de los elementos que tanto a nivel de los gobiernos nacionales como de los gobiernos departamentales es uno de los elementos clave a tener en cuenta, es cómo, en el caso de los gobiernos departamentales, cómo facilitar, coordinar, etcétera, el ir generando soluciones habitacionales en las distintas, y en particular en las distintas localidades del departamento. No es solo un tema para las ciudades más importantes, sino que también las localidades del resto de las localidades del interior siempre hay una dificultad en este sentido. Entonces, en particular, si uno mira lo de Mercedes, ha habido un empuje muy grande en estos últimos años, sí. en particular de la mano de la solución que dan las cooperativas de vivienda por ayuda mutua. Fugman ha tenido un papel clave en este tema. Soriano lidera a nivel nacional el desarrollo de cooperativas de vivienda. Tenemos ya cooperativas establecidas, muchas en proceso de construcción y otras en proceso de formación y esperando. Y bueno, entonces todo ese empuje hay que seguir trabajando. También es importante en esta medida, y un poco tú lo mencionabas, es lo que tiene que ver con la planificación urbanística, cómo seguir creciendo, sobre todo en las distintas localidades. Sí, es lo mismo. Y en forma ordenada. En forma ordenada, a los efectos de que ese crecimiento cuente con los servicios correspondientes, esa parte que es tan costosa también para la parte urbanística, que es llevar todos los servicios a las distintas zonas. Entonces, en eso nosotros creemos que un gobierno departamental tiene que tener un rol muy importante, una función muy importante en ir generando una cartera de tierra para en todas las localidades del departamento, que permite ir regulando el crecimiento de la ciudad. O sea, en la medida que un gobierno departamental con una intendencia tenga disponible terrenos en las distintas localidades, en los distintos barrios de las ciudades, va ordenando de alguna manera esos lugares donde seguir creciendo. Esto no estoy diciendo con esto que una intendencia tiene que dar los terrenos. Estoy diciendo que una intendencia tiene que ir destinando por la vía de la compra, por la vía de la expropiación, etcétera, ir teniendo los terrenos en la zona donde se prevé que la ciudad debería crecer con mayor intensidad, y de esa manera, cuando se generan este tipo de emprendimientos, en el caso de la localidad del interior, fundamentalmente Mevilla, y en la localidad más grande, Fugman, tener disponibles esos terrenos que, como todos sabemos, cuando una cooperativa de vivienda le otorgan el crédito, una de las partidas de crédito es para la compra del terreno. Eso, desde el punto de vista de una intendencia, permitiría ir teniendo una cartera que sería, podríamos llamar entre comillas, un banco de tierra, porque en la medida que se otorgan, se entregan y se cobran, se pueden ir nuevamente adquiriendo otros terrenos. Esa es una función clave, es un elemento no menor, y soluciona. Por eso, cuando tú decías recién, la ciudad se ha expandido, en las periferias está todo bien, está muy bien que se vaya planificando fundamentalmente, porque la idea es que las localidades, los centros poblados se vayan densificando, no extendiendo, sino más bien densificando. Eso permite no solo elementos desde el punto de vista de la gestión de los recursos, que permita todo lo que es el trabajo de saneamiento, alumbrado, calle, etcétera, sino también un proceso más de otro tipo, que es el tema de integración social. Las ciudades más densificadas, más homogéneas, permiten una mayor integración del conjunto de la sociedad, el acceso más fácil
a las distintas actividades, a la salud, a la educación, a todo lo que tiene que ver con eventos culturales, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un elemento muy importante y es uno de los elementos que estamos en nuestra propuesta trabajando muy fuertemente, o sea, todo lo que sería un plan de viviendas para el departamento que implique distintas modalidades de construcción y donde el gobierno departamental tiene que incidir en disponer de una cartera de tierras adecuada y en una planificación urbanística con vista al futuro crecimiento de todas las localidades. Inocencio, pasando a otra parte de esto que tú explicabas, muy interesante para saber qué es y qué meta tienen ustedes de futuro también, ¿no? Pero fundamentalmente, ustedes, es el partido, el único partido que ya en las elecciones nacionales ya tenían designados los candidatos a intendente. Sí, nosotros... O por lo menos ya lo tenían pergeñado, sí, lo tenían ya armado para... Nosotros como Frente Amplio, y en la autocrítica que nos hicimos después de las otras elecciones, de las anteriores departamentales, pero incluso que públicamente fue bastante cuestionado, era necesario proponernos tomar definiciones más tempranas en cuanto a la estrategia electoral para mayo. O sea, no esperar a todo el proceso electoral nacional, de las elecciones nacionales, para tomar estas definiciones. Entonces, ya tempranamente, a fines del 2018 y fundamentalmente en el primer semestre de 2019, nuestra fuerza política, a nivel de su mesa política y su plenario departamental, fueron definiendo lo que dimos a llamar una estrategia electoral para mayo. Para mayo, seguro. Esa estrategia electoral implicaba definir con cuántas, si una candidatura única o candidaturas múltiples, las características que deberían tener esos candidatos o esas candidaturas, incluso en términos territoriales. Y bueno, y una vez definido eso, hacer el proceso de definición de quiénes serían los candidatos, o sea, un proceso de presentación de los posibles candidatos y su aprobación final por el plenario departamental. Y eso se concluyó, ese proceso, sobre fines en el mes de julio, con la idea de que eso definido en términos generales después nos permitiera afrontar la elección nacional, que se dio bastante trabajo con esto organizado, definido, y bueno, y fue así que finalmente el 4 de enero de este año, ya con todo esto definido, pasadas las elecciones nacionales, se dio el puntapié final, que fue la convención departamental, que convalidó a los tres candidatos, Julio Guastavino, Pablo Ponce y yo, para estar al frente de este desafío, que es salir a buscar. Porque ustedes tuvieron, en principio estaba Poloni, ¿no? Sí, nosotros tuvimos ahí un pequeño traspié. Habíamos definido también un esquema de 3 candidaturas con una base territorial. Seguro. Entonces, ahí estaba el doctor Eduardo Poloni como propuesto por el comité de base de Dolores y de Villa Soriano. Y bueno, y él fue en el plenario de julio, fue también propuesto junto con nosotros y aprobado. Después tuvo unos traspiés de salud, que le impidieron continuar en la candidatura. Y bueno, fue así que sobre fin de año el Frente resuelve mantener las 3 candidaturas, y ahí elegimos a Julio como el tercer candidato. Ese fue un poco el proceso que dio lugar a esto. Y creemos que sí, que eso en definitiva nos posiciona para esto. Ya desde los primeros días del año ya veníamos los 3 candidatos, yo diría que del año pasado, conversando, trabajando, viendo grandes líneas programáticas, y bueno, y arrancamos el año con todo esto definido, empezando a trabajar en el territorio, y bueno, y creo que nos posiciona muy bien para enfrentar el proceso de campaña ahora con los 3 candidatos definidos, con un programa prácticamente cerrado ya, donde tenemos unos grandes lineamientos que son con los que estamos trabajando, y la Comisión Departamental de Programa cerrando digamos, cómo va a quedar confeccionado, y bueno, trabajando con los comités de base, con los sectores y con la militancia en muchas actividades que ya venimos desarrollando en todo el departamento.
Lo importante es que ustedes trataron de coadyuvar un grupo de candidatos, o sea, ustedes tres, de tener una diferencia de personalidades, ¿no? Es decir, con quizás improntas totalmente distintas, pero que en definitiva después ustedes las juntan, ¿no? Y eso es lo bueno, porque en esa diversidad es donde vos tenés la opción de que la opinión de la gente pueda tanto votar a uno como votar al otro, ¿no? Sí, nosotros creo que la estrategia es esa, la característica que tenemos, que como fuerza política Frente Amplio tenemos una visión única de cómo debe desarrollarse el departamento, una visión única de cuál es el modelo de gobierno que tenemos que llevar adelante, una visión única sobre las grandes líneas de por dónde ese modelo de gobierno tiene que llevar adelante sus acciones. Eso es una parte, o sea, por eso decimos, somos tres candidatos con un programa único, porque hacia dónde debe ir el rumbo de Soriano bajo una administración frente amplista, eso está definido en conjunto por toda la fuerza política y llevado adelante por los tres candidatos. Exacto. Ahora, definimos también tener tres candidaturas porque respondemos a improntas un poco distintas. Somos tres personas distintas, con formaciones diferentes, con experiencias de vida laboral, política, etcétera, diferente, que en definitiva y con llegadas diferentes a la gente, a los vecinos y a las vecinas del departamento. Entonces, esto yo siempre digo, esto es como que fuera una orquesta, ¿no? O sea, una orquesta donde tocan distintos instrumentos. Tocamos distintos instrumentos. Lo que tenemos es la misma partitura. La partitura la tenemos adelante y cuando ejecutamos el instrumento nos guiamos por esa partitura. Pero uno toca el violín, el otro toca el piano, el otro puede tocar la guitarra y a su vez podemos darle algunas diferenciales, algunos ajustes en la presencia. Y esa es un poco la idea. Y en ese sentido yo creo que respondemos a condiciones distintas. Julio, un candidato que ya ha estado más conocido en Mercedes, también pasando por su pasaje de edil, ha sido candidato a diputado, candidato a la intendencia también, y muy conocido en el medio. Pablo, que es un excelente compañero de Cardona, y que Pablo es maestro, trabaja, es docente en primaria, también docente en secundaria. Pablo está en este último periodo como consejero, o sea, integra el municipio de Cardona. Sí, exacto. Es uno de los dos representantes que tenemos en el municipio de Cardona, uno de los dos consejeros que tenemos en el municipio de Cardona, con una gestión muy buena. Hay que saber, creo que todos reconocemos que la gestión que ha habido de nuestros concejales en el municipio de Cardona es muy buena, y han puesto en práctica muy bien lo que es la metodología de funcionamiento de un consejo municipal. En esta nueva etapa de descentralización que se abrió, y bueno, entonces en ese sentido Pablo también es muy fuerte. Y bueno, y yo represento un candidato que, bueno, estoy más o menos, algunos me conocen un poco más o menos, yo soy un vecino de aquí de Mercedes, de prácticamente más de 30 años que estoy viviendo en Mercedes. Mi llegada a Mercedes fue por el año 1984, como ingeniero agrónomo en un concurso del Centro Cooperativista Uruguayo, que ingresé a trabajar en la cooperativa Calmer, primero unos años en el departamento de extensión, después asumí la gerencia y bueno, estuve 25 años en esa actividad laboral, que es una parte muy importante de mi vida, tanto en la parte profesional, personal, familiar, prácticamente hasta hace un poquito tiempo era... Cuando yo me fui de la cooperativa estaba cumpliendo 50 años y yo estaba cumpliendo 50 años. Habíamos sido los dos la mitad de nuestras vidas. Yo había sido la mitad de la vida de la cooperativa y la cooperativa ha sido la mitad de mi vida. Y era el momento que entendía, bueno, que enfrentar otros
estábamos pasando por un momento más tranquilo. La historia de la actividad agropecuaria siempre ha sido Sí. muy compleja. Sí, Bueno, sí, sí. en esos momentos, después de los años 2000, después de la crisis del 2002, en el 3, 4, 5, 6, empezamos a ordenar un poco de nuevo la casa, y por allá por el 2008, bueno, pedí la venia para poder retirarme. Sí, bueno. Y bueno, hice un proceso ahí lento, pero pasar a otras actividades en mi vida profesional. Pero fue un proceso muy fermental. Ahí tuve mi hija, bueno, todo el desarrollo de lo que es la vida personal y profesional. 25 años de la vida es mucho tiempo. Sí, bueno. Y bueno, también muy vinculado al departamento, porque en mi etapa anterior, mi etapa de niñez y adolescencia, yo, si bien no nací en Cardona, nos fuimos muy chiquitos, mis padres eran médicos en Cardona, nos fuimos muy chiquitos para Cardona, hicimos todo, éramos 5 hermanos, hicimos todo el liceo, la escuela, etcétera. Mis padres se quedaron hasta el final en Cardona, o sea que hicimos toda nuestra crianza allá. Y bueno, y después nos fuimos a estudiar, me tuve que ir a estudiar, para hacer la agronomía. Mis primeros 5 años de actividad profesional fueron en Nueva Helvecia, la escuela agraria, en la escuela de lechería de Nueva Helvecia, fue mi primera actividad laboral, y de ahí me vine para Mercedes. O sea que, y bueno, y siempre con esa actividad, bueno, después seguí la actividad profesional aquí, y bueno, y después hubo 2 procesos que fueron también muy importantes en estas decisiones finales de presentarme a la candidatura. Uno es que siempre la actividad política estuvo muy cerca para mí, fui un militante político toda mi vida. De los primeros tiempos, sí. Desde que iniciamos en la ciudad de Cardona, cuando en el año 71 se forma el Frente Amplio, con 15 años estábamos yendo al comité de base, que se inició el primer comité de base en Cardona, que fue en un galpón al lado de la casa de Eduardo Víctor Boga, del Negro Boga, un queridísimo vecino de Cardona, un candidato a intendente, que supo ser candidato a intendente por nuestra fuerza política también. Y bueno, ahí se inicia. Después, en la etapa de la dictadura, se pudo hacer algunas cosas, pero a partir del año 80 empezamos a trabajar muy fuerte. Y bueno, y después siempre en la actividad política militante aquí en Mercedes. Y en el año, yo fui militante independiente dentro del Frente Amplio siempre, hasta que en el año 1994 fui uno de los integrantes fundadores de Asamblea Uruguay, la lista 21-21, nuestro Frente Amplio, liderada por el compañero Danilo Astori. Y ahí fue que mi primera incursión electiva, que nos presentamos como la lista 21-21 con un cargo de edil en la Junta Departamental, y ahí estuvimos 15 años continuos, del año 1995 hasta el 2010, integrando la Junta Departamental por la 21-21, Frente Amplio. Y bueno, fue un pasaje también muy interesante, muy bueno. La Junta Departamental, bueno, tú la conoces muy bien, es una escuela de política muy buena. Sin ninguna duda. Permite, pero fundamentalmente porque permite conocer todo lo que es la actividad, está bien, de la intendencia, etcétera, en el gobierno departamental, pero también los temas y las preocupaciones son de lo cotidiano de la gente. Uno ahí está discutiendo de los problemas día a día, que el vecino, que la vecina de todo el departamento tienen en su accionar cotidiano. Entonces, es un elemento muy bueno. Y bueno, ahí estuve hasta el año 2010, y después, cuando se inicia el gobierno de Mujica, la presidencia de Mujica, es designado ministro de Ganadería el ingeniero agrónomo Tabaré Aguirre, con quien, aparte de haber hecho la carrera de agronomía juntos, en la actividad profesional siempre estuvimos muy vinculados por el sistema cooperativo, por las gremiales agropecuarias, siempre estuvimos, él en la parte arrocera fundamentalmente, yo en la parte agrícola de secano, y bueno, y él entendió me invitó a participar del equipo de dirección del ministerio para enfocar un poco los temas. No fue fácil la decisión, porque eso implicaba dejar bastante la actividad profesional, pero bueno,
lo asumimos con responsabilidad y bueno, fuimos con un compromiso de estar 3-4 años, terminamos estando 7 años en esa actividad que también es yo siempre digo que es una actividad de gobierno que es prácticamente un posgrado en agronomía aplicada. Seguro. Donde uno tiene que entender cantidad de procesos en clave de formular políticas públicas y llevar adelante políticas públicas. Sí. Yo me acuerdo que con esto termino, que cuando Aguirre termina de convencerme para integrarme al equipo, me dije, bueno, mirá, dice, nosotros hace 20 años, 30 años casi que estamos trabajando en la actividad privada, en las distintas, con mucha dedicación, trabajo y siempre diciendo cómo se tienen que hacer las cosas. Ahora tenemos la oportunidad de participar en la confección de las políticas. La instrumentación. La instrumentación. Y bueno, en el error, en el acierto estuvimos trabajando en eso y es una experiencia realmente muy buena. Eso es bueno. Inocencio, ¿tenés hijos? ¿Estás casado? Sí, yo tengo, bueno, en mi pasaje yo me casé, me divorcié, tengo una hija de mi primer matrimonio. Hace 27 años que estoy en pareja, aquí en Mercedes, con Carmen, que es mi compañera de vida. Ella también tiene 2 hijos, o sea, tenemos una familia conformada, interesante, pero aspirantes abuelos por ahora, entre los 3 posibilidades que tenemos de que nos hagan abuelos, estamos rezagados, así que por ahora somos aspirantes. Pero viste que no, hoy los abuelos son cada vez, en algunos casos son más viejos, más de edad, no más viejos, sino de más edad. Y en algunos casos se dan también cosas que son abuelos muy jóvenes, ¿no? Sí. Pero digo, en esto como que en el abuelo antes tenía como que tenía una edad, después de los 30 años tenía 30, 35 años, ya tenía que empezar a ser abuelo, ¿no? Y eso es otra de las decisiones, porque en esta etapa, lo mismo cuando ya fui a la actividad ministerial, en el ministerio, ¿no? Ya estaba en una etapa donde los hijos estaban todos, hay cosas que uno puede hacer en determinada etapa de la vida, los hijos ya estaban todos, destetados, y con sus estudios hechos, sus trabajos, etcétera, y todavía no nos han hecho abuelos, o sea que estamos en una etapa donde tenemos mucho tiempo para mucho tiempo, están en espera, ¿no? Eso es muy, muy interesante y muy importante. Inocencio, esta primera entrada es una introducción para que la gente te vaya conociendo y conozca otros aspectos. Por eso yo te dejaba conversar tranquilamente, porque entiendo que para que conozca otros aspectos de tu personalidad, de tu forma de ser, que más allá que fuiste como 15 años edil, también a veces se pierde, ¿viste? No, está claro. Se va perdiendo, y al no estar también presente en la ciudad, de estar más cerca, se va perdiendo. Pero hoy es retomar eso y ver, bueno, eso eres uno de los candidatos del Frente Amplio, ¿no? Yo creo que está muy bueno en esta primera metida quién soy, dónde estoy y por qué uno quiere entrar en este desafío. Yo creo que esa es la clave, estamos con mucha fuerza, nosotros estamos, los 3 candidatos del Frente Amplio, estamos convencidos de que es posible llegar a ganar el gobierno departamental. Tenemos un programa armado, tenemos proyectos, los 3 estamos compitiendo fuertemente, o sea, compitiendo por el objetivo, ¿no? O sea, ganar el gobierno departamental. Entendemos que un cambio en Soriano es necesario, entendemos que otra forma de gobernar es posible, y es por eso que muy gustosamente en otras instancias de otros programas que nos inviten, con mucho gusto estaríamos desarrollando cuando nosotros decimos que es necesario, que otra forma de gobernar es posible y que un cambio en Soriano es necesario, explicar detalladamente en qué consiste nuestro plan de gobierno y por qué creemos que hay otra forma de gobernar. Está muy bien. Inocencio, muchísimas gracias por venir y vamos a estar a las órdenes. Así que, gracias a ustedes, un saludo grande entonces a la audiencia
a nuestros socios del canal. Y bueno, y nos seguiremos viendo. Nos seguiremos viendo. Nos vemos mañana, muchísimas gracias. Alianza, servicio de acompañantes y enfermería en Sánchez, esquina Ituzaingó de la ciudad de Mercedes, presentó Las Cosas en su Lugar.